En este documento de SKC que está disponible en Internet, hay 50 casos de errores durante la toma de muestras en la parte de higiene ocupacional, enfocada principalmente a contaminantes químicos. Entonces, el primer fallo que puede cometer un higienista es fallar en buscar información o detalles de una tarea que no esté familiar. Es decir, si un higienista va a una empresa en donde pues nunca la ha visitado, nunca conoce ese proceso, no conoce qué productos químicos se usan, desconoce el método de muestreo, pues puede llegar a esa empresa y tomar la muestra mal o puede llevar los medios digamos, de captura errados. Entonces, el higienista antes de ir a una empresa cuyo proceso no conoce debe consultar eh, qué productos químicos manejan y no suponer que va a encontrar gases, vapores ácidos, etcétera. El segundo error que se puede cometer es no obtener datos relevantes con la problemática, es decir, no conocer datos como por ejemplo el tiempo de muestreo, si va a ser un muestreo de polvo respirable o polvo total, si es un metal en específico, es una mezcla o es un tamizaje o es un barrido de metales. Entonces debe averiguar muy bien los datos, sobre todo de las materias primas y los productos que va a hacer el muestreo. El otro error puede ser considerar mal el estado físico. No puede confundir un gas o un vapor o material particulado. Entonces, si a mí me dicen un contaminante y yo supongo que está en polvo, pero cuando llego a la empresa está en forma de vapores, pues ese muestreo va a quedar completamente errado, va a quedar mal hecho. Entonces, antes de ir a la empresa, pues el higienista debe preguntar si el contaminante está en forma de gases o vapores o pedir la ficha de seguridad del producto. El error número 4 puede ser sobre el volumen de muestreo. Y es que no muestre el higienista el volumen mínimo que me dice el método analítico. Entonces, los métodos NIOSH, por ejemplo, o los métodos de OSHA me dicen la cantidad mínima de volumen. Si yo tomo menos de ese volumen mínimo, pues el muestreo queda mal realizado. Por eso es que uno debería hacer los muestreos respetando el volumen mínimo de muestreo y el volumen máximo. Si yo tomo, por ejemplo, si un método me dice que mínimo son 5 litros y yo tomé un litro, pues realmente no estoy cumpliendo ese método NIOSH y pues no voy a encontrar seguramente contaminante porque está muy baja la muestra. La falla número 5 puede ser utilizar un método cuya confianza no esté documentada. Entonces, hoy en día tenemos métodos, por ejemplo, métodos NIOSH, tenemos métodos OSHA y también hay métodos, por ejemplo, del gobierno español. Sin embargo, cuando uno utiliza métodos NIOSH, pues realmente está usando métodos completamente confiables y validados y documentados. El otro error puede ser errores en el medio de muestreo, es decir, yo utilizar un medio de muestreo que no es el adecuado. Por ejemplo, utilizar un tubo de sílica en lugar del tubo de carbón activado o utilizar un tubo de celulosa en lugar de un filtro de PVC, por ejemplo, o de fibra de vidrio. Entonces, un error gravísimo sería yo llevar el medio de muestreo que no es el adecuado. El error número 7 podría ser falla en la limpieza de los ciclones. Entre un muestreo y el otro, siempre el ciclo en la parte interna se va a depositar material particulado. Por eso los ciclones tienen que lavarse internamente. Si yo llevo un ciclón sin lavar, pues cometo un error grave y es que voy a aportarle seguramente muestra de otra empresa anterior o de otro proceso anterior. La falla número 8 puede ser usar bombas pulsantes para colectar muestras de polvo respirable. Entonces, eh, las bombas pulsantes no deben utilizarse para toma de polvo respirable, dado que el ciclón va a ser muy afectado por esa pulsación. Por lo tanto, para material particulado respirable y sílice, se deben utilizar bombas de flujo no pulsantes para obtener una adecuada muestra. El otro error que puede suceder es que interferencias como radiofrecuencias o radiaciones no ionizantes afecten el funcionamiento eléctrico de las bombas, así que debo averiguar si la bomba que yo tengo es afectada por campos electromagnéticos. El número 10 es un error muy típico y es utilizar muestras de área para evaluar exposición ocupacional personal. Entonces, obviamente yo tengo dos opciones, yo puedo muestrear en el área o en la persona, ¿cierto? Y eso es completamente válido, pero debe quedar muy claro que si yo tomo una muestra de área, eso no le puedo sacar un nivel de riesgo,
si la persona está moviéndose en todo el área, pues realmente un muestreo de área no está identificando el riesgo de ninguna persona, simplemente está indicando es un riesgo o mejor, un nivel de contaminación. Por eso es mejor hacer siempre dosimetrías. La falla número 8 es la falla al usar bombas de flujo constante. Entonces, yo debo saber muy bien si mi bomba es de flujo constante o es pulsante, eh, cómo funciona mi bomba y saber si realmente esa bomba, por su funcionamiento, me va a dar un volumen de aire medido de forma exacta. No todas las bombas funcionan de la misma manera, no todas las bombas usan la misma tecnología. El número 12 son los muestreadores pasivos. Yo hoy en día puedo utilizar muestreadores pasivos sin bomba para muestrear gases y vapores, pero debo tener cuidado de que ese método esté validado. Si el método para muestreo pasivo no está validado, pues no debería utilizarse. La falla número 13 es la falla a obtener suficientes muestras. Entonces, muchas veces se toman una muestra para ahorrar costos, pero posiblemente una sola muestra sea insuficiente o la muestra me quede saturada. Entonces, la recomendación es que si hay demasiada contaminación, sería bueno utilizar 2 o 3 muestras por cada empleado evaluado. El error número 14 es utilizar eh, una sola muestra para toda la jornada eh, para un periodo de 8 horas. Entonces, eh, es importante utilizar la cantidad de tubos, detectores o muestras según la jornada de trabajo. Y algo importante, yo no debería tomar muestras por lectura directa para determinar un TWA. Las muestras por lectura directa no sirven para calcular TWA, simplemente sirven para obtener datos tipo techo. El error número 14 es fallas en calibrar la bomba adecuadamente. Si yo no calibro la bomba adecuadamente, los muestreos no van a ser representativos. Mi calibrador tiene que ser calibrado y tengo que enviarlo anualmente a un laboratorio que está acreditado bajo ISO 17025. Uno envía son los calibradores, uno no envía la bomba de muestreo. El error número 16 es utilizar un adaptador Luber para los filtros. Los adaptadores Luber no van a compensar la presión de retroceso. Por lo tanto, hay que evitar ese tipo de adaptadores que no sirven para filtros de higiene ocupacional. Para eso se utilizan otro tipo de adaptadores que ya venden para eso. El error número 17 es usar bombas autocalibrantes. Hoy en día venden bombas que supuestamente ellas mismas se calibran y llegan a un flujo que yo necesito. Sin embargo, eso no es tan así. Lo mejor es tener siempre, aunque mi bomba diga, aunque mi fabricante diga que es una bomba autocalibrante, yo debería tener mi propio calibrador y verificar esos flujos. El error número 18 es fallas al calibrar con el medio de muestreo en línea. Siempre que yo calibre mis bombas con mi calibrador, yo tengo que instalar el medio de muestreo en línea. Debe ser del mismo tipo. Si yo voy a muestrar con un cassette de dos cuerpos, pues tengo que calibrar con un cassette de 2 cuerpos. Hay gente que no se fija en eso y pone un cassette de 3 cuerpos para calibrar el sistema y eso no es correcto. Así que yo tengo que calibrar de la misma manera que voy a hacer el muestreo, tiene que ser la calibración. El error número 19 es falla en las lecturas de un rotámetro durante la calibración. Entonces, los rotámetros pueden ser afectados por la presión atmosférica y la temperatura. Entonces, yo tengo que mirar muy bien que la lectura de los rotámetros y que estos rotámetros estén calibrados y hacer correcciones matemáticas incluso por condiciones ambientales. Error número 20 es colocar de forma inadecuada un rotámetro en el tren de muestreo. Entonces, durante las calibraciones yo tengo que tener mucho cuidado de utilizar un rotámetro calibrado, pero además ponerlo en la posición correcta. El error número 21 es reutilizar los cassettes de filtros. Entonces, los cassettes de filtros plásticos son diseñados para un solo uso y no se pueden volver a recargar. Entonces, cuando yo abro y cierro cassettes, ya los puedo dañar. Así que los cassettes, en teoría, solamente se usan una sola vez. El error número 22 es remover el ciclón durante el muestreo y la tapita del fondo del ciclón. Entonces, durante el muestreo yo no puedo alterar el ciclón. Yo lo único que puedo hacer durante un muestreo es cambiar los cassettes del ciclón, pero nunca puedo retirar partículas no respirables del ciclón y continuar el muestreo. Ahí ya estoy dañando eh,
la hermeticidad del sistema. El error número 23 es respecto al muestreo por personas que no estén calificadas. Entonces, si una persona no está calificada y hace un estudio, hace un informe, pues seguramente no va a tener una interpretación correcta de los resultados o va, por ejemplo, a ajustar mal los TLBs. Entonces, la persona que tome las muestras y que haga los informes debe ser una persona cualificada. Error número 24 es fallas en tener en cuenta los componentes que pueden causar interferencia. Entonces, hay ciertas sustancias que pueden interferir en el adecuado muestreo o en el análisis. Así que eso hay que tenerlo en cuenta en el método NIOSH que yo escoja. El error número 25 es colocar un tubo sorbente en posición vertical. Siempre que se hagan estudios de gases y vapores con carbón activado o con con tubos de sílica, él debe estar en posición completamente vertical y nunca horizontal. El error número 26 es mantener la orientación de los muestreadores de partículas. Entonces, por ejemplo, los ciclones deben estar en posición vertical. Si yo no utilizo ciclones sino polvo inhalable, pues debo verificar que el agujero esté completamente apuntando hacia el piso, porque si no, pues las muestras no van a ser representativas. La falla número 27 es no tener en cuenta los flujos de los métodos de muestreo. Entonces, yo tener muy en cuenta el volumen de aire y el flujo que debo utilizar, porque si no respeto esos flujos y el volumen, las muestras no van a ser confiables. El error número 28 tiene que ver con respecto a los muestreadores de polvo respirable. Entonces, hay que tener muy en cuenta que no todos los muestreadores son para polvo respirable, algunos son para polvo inhalable. Entonces, yo tengo que elegir muy bien mi muestreador en función de lo que yo necesito. ¿Necesito un polvo respirable o polvo inhalable? El error número 29 es no tomar notas sobre las operaciones durante el intervalo de muestreo. Es decir, un error muy frecuente es no indicar en el informe qué hizo el trabajador evaluado durante los monitoreos, en la mañana, en la tarde, qué hizo. Eso es importante anotarlo. El error número 30 es no inspeccionar los filtros. Durante la jornada de muestreo hay que estar verificando permanentemente los filtros, cada media hora, cada hora, para mirar si están saturados y si están saturados, pues inmediatamente cambiarlo por un filtro limpio o nuevo mejor para que la muestra sea bien representativa. El error número 31 es reusar las bombas de muestreo. Hay unas bombas que se llaman Tedlar. Esas bombas Tedlar sirven para muestrear gases y vapores, pero esas bombas no se pueden reutilizar. El error número 32 es fallas en obtener tiempo de muestreo exactos. Si yo hice un muestreo de 60 minutos, pero no me acuerdo si fueron 60 y pongo 55, pues eso va a afectar al final el volumen y va a afectar la concentración. El error 33 es usar muestreadores pasivos en condiciones de un aire, digamos, que se mueva demasiado. Entonces, los muestreadores pasivos tienen, digamos, limitaciones respecto a la ventilación del sitio, cosa que no ocurre con los sistemas de muestreo activos con bombas. El siguiente error es guardar filtros y cassettes en áreas con contaminación. Si yo guardo un tubo y no lo tapé, en el sitio hay gases y vapores, pues se me va a contaminar. El siguiente error es fallar en la cadena de custodia. Yo tengo que mandar al laboratorio una cadena de custodia, que es un formato que se envía siempre con los medios de captación, con los tubos, y si yo no mando esa cadena de custodia o la diligencio mal, el laboratorio no va a poder procesar la información ni las muestras. El siguiente error tiene que ver con almacenar las muestras adecuadamente. Hay muestras que tienen que guardarse a temperatura ambiente o frías, pero también no puedo dejar tanto tiempo guardadas las muestras sin enviarlas a un laboratorio. Hay que tener muy en cuenta cuáles se congelan y cuáles se refrigeran. El siguiente error es invertir el ciclón durante el muestreo. Los ciclones no se pueden invertir durante el muestreo o después de que muestreo, porque las partículas que están en el fondo descartadas se pueden venir al filtro y eso me puede causar errores en la determinación. El siguiente error tiene que ver en enviar o digamos enviar de forma inadecuada las bolsas de muestreo o las muestras. Entonces yo tengo que enviar muy bien y de forma muy segura las muestras al laboratorio para que no se pierda la muestra durante el transporte. El siguiente error tiene que ver con los blancos. Un error muy común es que no se envían blancos. Los blancos de muestra son obligatorios para poder confirmar y verificar que las muestras
no estén contaminadas.